Es momento de confrontarnos y realmente cuestionarnos qué tipo de seres humanos somos, qué tipo de seres humanos queremos hacer y empezar por nuestro vocabulario. Hola familia, bienvenidos a un video más. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes un tema titulado Evita hablar sin propósito. Y es que muchas veces, especialmente en la juventud, hablamos sin pensar, hablamos por impresionar o hablamos para que piensen, para que digan. Pero el día de hoy vamos a reflexionar en 4 puntos en los cuales la palabra de Dios nos invita a ser personas de bien y que eso se refleje hasta en nuestra manera de expresarnos, de opinar, etc. Y vamos a empezar con el punto número 1, que es hablar con propósito. Y vamos a verlo en Efesios capítulo 4, versículo 29, que nos dice: no digas malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a no decir absolutamente nada que no tenga propósito o que le dé beneficio a la conversación, a la persona, etc. Es que muchas veces, hasta cuando estamos comiendo en familia, estamos hablando de temas hasta o temas sin sentido, o tal vez estamos diciendo cosas que están haciendo sentir mal a otra persona. Pero la palabra de Dios nos invita a ser personas diferentes, que nuestra conversación motive, que nuestra conversación inspire, que nuestra conversación solamente haga sentir bien a las personas o las invite a ser mejores personas. El punto número 2 es no decir malas palabras. Muchas veces, tal vez por la cultura o porque nuestros padres nos enseñaron, decimos muchas palabras sin sentido, ofensivas, que nos hacen ver como personas diferentes. Entonces vamos a ver qué dice Efesios capítulo 5 versículo 4. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Creo que la palabra de Dios es más clara que el agua. La palabra de Dios nos invita a no decir vulgaridades, a no decir palabras malas, pues que nada más porque yo escuché a mi mamá o mi papá o mi familia decirlas, nosotros podemos ser esas personas que podemos romper cadenas, que podemos empezar a hablar con más transparencia, con más pureza. Al final del día, una persona que no dice malas palabras puede encajar en cualquier tipo de ambiente. Y no se trata de dejar de ser tú o de dejar de ser esa personalidad que Dios te ha dado. Se trata de perfeccionarnos, de luchar por siempre ser la mejor versión de nosotros según la palabra de Dios para agradar a Dios y bueno, seguir haciendo mucho bien. El punto número 3 es cuida tus palabras, pues ellas son influencia. Y vamos a verlo en Mateo capítulo 15, versículo 4. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Palabra de Dios. Esto quiere decir que nuestras palabras, cuando no son edificantes, cuando no son buenas, pueden influenciar al otro a hacer lo incorrecto, a hacer lo impuro. La palabra de Dios dice que no es lo que entra en tu cuerpo lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de nosotros. ¿Y cuántas veces con nuestras palabras impuras hemos influenciado a alguien tal vez a la infidelidad, a la impureza, a la a levantar falsos, a la enemistad entre dos personas? O sea, qué triste, ¿verdad? Que seamos nosotros instrumentos de Satanás en vez de instrumentos de Dios, y que nuestras palabras, en vez de hacer el bien, hagan el mal. Es momento de confrontarnos y realmente cuestionarnos qué tipo de seres humanos somos, qué tipo de seres humanos queremos hacer y empezar por nuestro vocabulario. Bueno, el punto número 4 es refrena tu lengua. Vamos a ver Salmo 34, versículo 13. Salmo 34, versículo 13, que nos dice: pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a refrenar, a controlar,
a recordar que tenemos autoridad sobre nuestra boca. Nuestra boca no nos domina, somos nosotros los que dominamos nuestra boca. Por eso yo te invito a ti, hermano, y me invito también a mí a que luchemos porque nuestra boca sea un instrumento de Dios para edificar, para transformar, para hacer el bien. Yo en algún momento de mi vida me encontré a mí misma hablando tontería y media, diciendo cosas solamente para ser parte de mi grupo, etcétera, pero me empecé a cuestionar que mis consejos en ese momento de mi vida no eran edificantes y me di cuenta que yo soy una influenciadora, de verdad. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, que le daba un consejo a mis amigas y ahí iban y lo hacían, ¿no? Le decía a mi primo, ay, ¿qué tiene de malo? Tú dale. Y mi primo lo hacía. O sea, es para decir de que tenemos que ser conscientes de que si nosotros no dominamos la lengua y si no la usamos para edificar, para construir y decir cosas buenas, entonces estamos aportando para que el mundo cada vez sea peor. Que esta reflexión sea una oportunidad para que tú y yo glorifiquemos a Dios con nuestra boca por medio de nuestras palabras. Que Dios te bendiga. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu alma. Si es así, te invito a compartirla y nos vemos hasta la próxima.